Mi hijo no había contestado el teléfono en 2 semanas. Decidí ir a su casa sin avisar, pero cuando llegué, noté que algo se movía debajo de la cama de mi nieto. Cuando la policía levantó el colchón, lo que encontramos fue, todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo esto, 5 y dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde llegó. Todavía lo recuerdo, lo entendí perfectamente. Ese fatídico día, tomé el primer autobús con destino a Chicago. Durante el viaje de 3 horas, no dije ni una sola palabra. Tenía los ojos pegados a la ventana y el corazón hecho un nudo. Le dije me tranquilicé, pero me temblaban las manos mientras sostenía el billete. Cuando bajé en la terminal principal, era ya estaba anocheciendo. Caminé rápidamente hacia la urbanización cerrada donde vivía Daniel, por el mismo camino que había recorrido docenas de veces para visitarlo a él y a Matthew, mi nieto. Pero esta vez, cada paso se sentía pesado, como si estuvieran entrando en una pesadilla. De pie frente a la familiar puerta de madera, llamé, primero suavemente, luego con más fuerza, y más fuerza, Daniel Matthew, grité, pero mi voz se quebró en el frío. Anairen. Nadie respondió. Puse la mano en el pomo de la puerta, solo para probar suerte, pero cuando lo giré ligeramente, la puerta se abrió con un crujido. Estaba desbloqueada. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Daniel nunca dejaba la puerta sin llave. Siempre era muy cuidadoso, sobre todo cuando Matthew estaba en casa. Empujé la puerta para abrirla y entré, conteniendo la respiración como si el más mínimo ruido pudiera romperlo todo en 1 millón de pedazos. Dentro la escena que vi me dejó helado. La sala estaba hecha un desastre, como si no había habido una pelea. El sofá estaba fuera de lugar, como si alguien lo hubiera empujado con furia. En el suelo había una taza de café rompió en 1000 pedazos. Los fragmentos de porcelana blanca estaban mezclados con una mancha oscura de café seco. Pasé por encima, me temblaban las piernas, intentando no pisar el cristal. En la cocina, vi la jarra del dispensador de agua volcada y varias botellas de agua vacías rodaban por el suelo, destapadas como si alguien las hubiera bebido de un trago. Punto de desesperación. El olor a humedad y el silencio de la casa me dieron escalofríos por mi columna. Subí las escaleras, sintiéndome como si arrastrara una piedra con cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo latir en mis oídos. Yo abrió la puerta de la oficina de Daniel. Vacía, su dormitorio también estaba vacío. La cama seguía hecha pero sin rastro de ... 5 y Dan. Finalmente, llegué a la habitación de Matthew. Matthew, ¿dónde estás, cariño? Llamé a mi caballo con mi voz. Nadie respondió. Me quedé en medio de la habitación mirando sus juguetes, los Lego bloques, su viejo osito de peluche, y sentí que se me iba a romper el corazón. De repente, un pequeño ruido vino de debajo la cama, un sonido de raspado, como el de una botella de plástico rodando por el suelo de madera. Me congelé y un escalofrío me recorrió toda la espalda. Mi corazón latía aún más fuerte, tan fuerte que pensé que se me salder. Y Frey, había algo debajo de la cama. Quise agacharme y mirar, pero tenía los pies pegados al suelo. Retrocedí un paso, agarrándome al borde de un escritorio con mano temblorosa para no caer. Matthew, volví a gritar, pero solo el silencio me respondió, salvo ese sonido diminuto y claro, como una advertencia. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa con las manos temblando, tanto que tuve que marcar el número de la policía 3 veces para acertar. Mi hijo está desaparecido, yo no he sabido nada de él en 2 semanas. Prácticamente grité al teléfono, con la voz quebrada. Hay un ruido extraño debajo de la cama de mi nieto. Tartamudeé, sin estar seguro de lo que decía. Solo sabía que necesitaba que alguien viniera rápido. En menos de 10 minutos, las luces rojas y azules de un coche patrulla iluminaron el ... 5. En Tanán, llevé a los 2 policías a la habitación de Matthew. Con un dedo tembloroso, señalé la cama. Ahí abajo, DJ susurró.
sin atreverse a mirar. Un oficial joven y alto se arrodilló y dijo con voz firme: ¿Hay alguien ahí abajo? Un silencio denso, tan denso, que apenas se podía respirar, llenó la habitación. Entonces, sin decir una palabra más, los dos oficiales levanté la cama con un solo movimiento. Why, Ali Lovai. Era Matthew, mi nieto, acurrucado debajo. Estaba tan delgado. Su cabello estaba enmarañado con sudor, y su ropa estaba sucia y desprendía un olor agrio. Agarraba una botella de agua vacía, con los ojos bien abiertos, en inexpresivo, como si estuviera mirando un mundo inalcanzable. Me quedé allí, paralizado, sintiendo que mi corazón se detenía. Los dos oficiales también estaban en shock, incapaces de decir una palabra. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban tanto que no me atreví a tocarlo. Matthew, hijo mío, susurré, con lágrimas en los ojos. No respondió, se quedó allí, aferrado a su botella, como si fuera lo último que lo mantenía con vida. No sabía qué hacer había sucedido, pero sabía que esta pesadilla apenas comenzaba. Me llamo Helen, tengo 61 años, y vivo solo en un pequeño pueblo, no muy lejos de una importante ciudad del Medio Oeste. Mi historia comienza en una mañana de finales de octubre. Cuando me di cuenta de que Daniel se había ido, fueron 2 semanas eternas, en las que viví con una ansiedad que no tenía respuestas. El primer día llamé a Daniel para ver cómo estaban. Como siempre lo hacía, estaba sentado a la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, escuchándolo sonar una y otra vez, hasta que se apagó al buzón de voz. No contesta. Le envié un mensaje corto. ¿Estás bien, hijo? Pero el mensaje quedó ahí sin ser entregado. Empecé a sentir un nudo en el estómago, como si algo anduviera mal. Pero Hanme, dije a mí mismo, que probablemente estaba ocupado, que se le había acabado la batería, o que estaba en algún lugar sin señal. Daniel es un hombre independiente, siempre haciendo lo suyo. Así que traté de calmar mis preocupaciones. Pero en los días siguientes, esa preocupación fue creciendo como un fuego lento que ardía dentro de mí. Lo llamaba a las horas más extrañas, al amanecer, tarde en la noche, incluso al mediodía, cuando sabía que normalmente tomaba su hora de almuerzo, siempre solo silencio. Le dejé mensajes de voz, con la voz temblorosa. Daniel, ¿dónde estás? Llámame, por favor, estoy muy preocupada. Pero ellos también estaban perdidos en el vacío, sin ninguna señal de que él los hubiera escuchado en ellos. Empecé a imaginar lo peor. Daniel no era de los que desaparecen sin más, sin decir nada. Siempre me llamaba cada semana, me contaba sobre su trabajo, sobre Matthew, mi nieto, sobre los días normales de un padre y su hijo. Este silencio no era propio de él en absoluto. Al quinto día, ya no aguantaba más. La ansiedad me carcomía. Intenté llamar a su teléfono fijo, esperando escuchar su voz, o al menos la de Matthews, ese niño de 8 años, que nunca dejaba de contarme sobre la escuela. Pero yo, solo oí el teléfono sonar y sonar en una casa vacía hasta que colgué. Abrí la aplicación de mensajería que usan los niños y escribí a Matthew: cariño, ¿dónde estás? Llama a la abuela. El mensaje se envió, pero la confirmación de lectura nunca apareció. Sentí mi corazón.fr. Matthew es joven, pero sabe usar el teléfono y quiere mucho a su abuela. Siempre contestaba en cuanto vio un mensaje mío. Empecé a llamar a los amigos y compañeros de trabajo de Daniel. Todos estaban sorprendidos, sus voces dudando. No he visto a Daniel en toda la semana, me dijo un compañero de trabajo. Pensé que estaba de vacaciones. Un amigo cercano suyo dijo: la última vez que hablamos fue el mes pasado. Daniel me dijo que estaba abrumado por el trabajo. Nadie sabía nada más. Cuanto más preguntaba, más me sentía perdido, en un vacío sin respuestas. Daniel no es de los que desaparecen sin aviso. Es un padre dedicado, un hijo cariñoso. Algo tenía que haber sucedido el décimo día. Ya no aguanté más la espera. Busqué vecinos que vivían cerca de la casa de Daniel, llamando a todos los que tenían un número. Suspiraban al otro lado de la L, INEA.f, y la
sus voces llenas de lástima. Una anciana que vive enfrente de la casa de Daniel me dijo que la semana pasada, la noche de la tormenta, vio que una luz en la casa de Daniel se encendía y se apagaba de repente. Pensé que el chico acabó de encender la luz para irme a la cama, dijo, pero su voz temblaba como si también sintiera que algo andaba mal. A las palabras me apuñalaron el corazón como un cuchillo. La noche de la tormenta, una luz que se enciende y se apaga. Algo andaba muy mal en yo. Estaba seguro de ello. Pasaron 2 semanas y todos mis esfuerzos fueron en vano. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No pude dormir. Pasé las noches mirando al techo, imaginando todo. Daniel tuvo un accidente, lo secuestraron o simplemente quería ir a algún sitio. Pero no, Daniel nunca lo haría. Andeja Matthew. Era su mundo entero y Matthew, mi nieto, ¿dónde estaba? Cuanto más pensaba, más me costaba respirar. No podía quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Decidí ir a la casa de Daniel y lo que encontré solo aumentó mi angustia. Ahora estoy sentado en la tenue luz de una habitación de hospital, mis manos agarrando el borde de la silla, como si soltarlo hiciera que el mundo entero se desvaneciera. Olapso Matthew estaba acostado en la cama, su pequeño cuerpo casi perdido en el blanco sábanas. Un policía lo sacó en brazos de aquella casa fría, y yo, como una sombra sin alma, corrí tras ellos. En mis manos temblaban cuando lo toqué, queriendo abrazarlo pero con miedo de apretar demasiado, asustada de poder lastimarlo. Matthew no reaccionó, ni pastilló. Sus pequeñas manos se aferraron a la botella de agua vacía, como si fuera lo último que lo anclaba a esta vida. El coche patrulla aceleró en la oscuridad. Seales de la ciudad, el sonido de la sirena resonando en la noche. Me senté junto a Matthew, abanicándolo con un trozo de un papel que encontré en la casa, mientras le daba suaves palmaditas en la espalda. Matthew, está aquí la abuela, susurré con la voz entrecortada, pero el niño permaneció como una estatua viviente, con los ojos bien abiertos, mirando al vacío. Me pregunté qué le había pasado a mi Nieto y a Daniel, esa casa destrozada, la botella de agua vacía y el ruido debajo de la cama. Todo era como una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital los médicos y enfermeras llevaron a Matthew a urgencias inmediatamente y me quedé afuera, con las manos presionadas contra la puerta de cristal, observándolos moverse rápidamente a su alrededor. El sonido de máquinas mezcladas con las voces apresuradas de los médicos, sin lesiones externas, desnutrición severa, grave deshidratación, señales de trauma psicológico. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Trauma psychological. Mi nieto de 8 años, ese niño que siempre sonreía como el sol de la mañana, ahora estaban allí, tan delgada como una hoja seca que podría volar en cualquier momento. Un poco más tarde, el médico me dejó entrar. Matthew ya tenía una vía intravenosa, un tubo delgado, conectado a su brazo flaco. Sus ojos seguían abiertos, pero no me miraban a mí, sino a un lugar lejano, un lugar que yo no pude alcanzarlo. Tomé su manita fría y lo llamé por su nombre. Matthew, soy yo. Abuela, despierta. Por favor, di a él Gobón, pero el chico no respondió. Ni siquiera parpadeó. Me senté a su lado en la cama, y las lágrimas comenzaron a caer. Recordé los días cuando Matthew era pequeño, y corría alrededor de mi Patio, riéndose a carcajadas, pidiéndome que le contara historias de cuando era joven en casa. Ahora esa sonrisa se había ido, y en su lugar se hizo un silencio aterrador, como si mi nieto hubiera encerrado su alma. La policía también llegó al lugar, al hospital, con sus cuadernos y preguntas. Un oficial joven y serio se sentó a mi lado. Señora, ¿podría decirnos cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Daniel? Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. Han pasado 2 semanas, dije, con voz temblorosa. Lo llamé, le envié mensajes, hice de todo, pero nada. Daniel, nunca hagas algo así. Siempre me llamaba, al menos una vez a la semana.
El oficial tomó notas, asintió, y luego se giró para preguntarle al médico sobre el estado de Matthew. Hablaron en voz baja. La víctima no muestra signos de tiene heridas que ponen en peligro su vida, pero se encuentra en un estado de shock postraumático severo. Al oír esas palabras, sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Shock postraumático. ¿Qué hizo Matthew? ¿Qué pasó para terminar así? Quise exigir respuestas, pero el oficial simplemente tomó notas y me dijo: Ann, estamos abriendo un caso de persona desaparecida. ¿Podrías venir con nosotros a la comisaría para dar una declaración completa? Negué con la cabeza abesa, casi rogando: déjenme quedarme con mi nieto. No puedo dejarlo solo ahora. Asintieron, estando de acuerdo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación, como si también sintieran la oscura sombra que se cernía sobre mi familia. Esa noche, Joan se sentó junto a la cama, observando a Matthew temblar mientras dormía a trompicones. Apretaba con fuerza la botella de agua vacía, incluso en su dormía, como si temiera que alguien se lo arrebatara. El sudor le corría por la frente, empapando la humajada. De vez en cuando, se despertaba sobresaltado, con los ojos abiertos de par en par por el terror, pero no decía nada. Mírame con esa mirada. A mirada vacía, le limpié la frente con una toalla pequeña. Mi mano temblaba. Ann. La abuela está aquí contigo, susurré, aunque sabía que no podía oírme. La doctora vino a revisarlo. Una mujer de mediana edad, con una mirada amable, me puso la mano en el hombro y dijo, suavemente: señora, el niño necesita tiempo. Pasó por un shock enorme. Tenga paciencia. Ya verás, nos contará lo que pasó. Asentí, pero por dentro sentía una terrible pesadez. Paciencia. ¿Cómo podría? Seré paciente. Cuando Daniel seguía desaparecido, cuando Matthew estaba aquí como una sombra de lo que fue, pasé toda la noche sentado allí, sosteniendo la mano de Matthew, escuchando su débil respiración. Recordé la última vez que Ann habló con Daniel por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero aún así intentó reír. Mamá, estoy bien. Es solo que el trabajo ha sido un poco pesado. No me di cuenta de lo pesado que era. No hice más preguntas. Ahora me culpo. Si había prestado más atención, si hubiera llamado antes, las cosas serían diferentes. Pasaron 2 días y no me aparté de la cama de Matthew, como si apartar la vista de él un segundo lo hiciera desaparecer. Matthew seguía allí, pequeño y frágil. Sus delgadas manos abrazaban un osito de peluche que le había regalado una enfermera. Intenté darle un poco de caldo, charada a cucharada, llevándosela a la boca, esperando que comiera algo. Come, Matthew, cariño, para que puedas conseguirse fuerte, y vete a casa con la abuela, susurré con voz temblorosa, pero el niño apenas tragó un par de cucharadas. Luego cerró la boca con fuerza, con la mirada fija en el techo. Cada la noche era igual. Matthew tenía pesadillas. A veces se sentaba de repente en la cama, con la boca abierta como si intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. Lo abrazaba, lo mecía y le cantaba la canción de cuna que le cantaba a Daniel cuando era un bebé. Matthew temblaba, con la frente empapada de sudor. Yo le limpiaba la frente con la mano. Temblaba tanto que se le caía la toallita. Pedí que viniera una psicóloga, una joven con una cara muy dulce en voz. Ella se sentó junto a Matthew, le tomó la mano y le hizo preguntas amables a Matthew. ¿Quieres contarme algo sobre tu papá o sobre algo que hayas visto? Pero el niño no abrazó a su osito de peluche con más fuerza, con la mirada fija en el suelo y sin decir palabra. Me quedé a un lado, con el corazón en la mano. Arreganta. ¿Volverá a hablar, doctor?, pregunté, casi suplicando. El psicólogo me miró con compasión. Señora, necesita tiempo. El impacto fue demasiado fuerte para un niño, pero estoy segura de que se abrirá. Todavía no es el momento adecuado, asentí, pero por dentro no podía estar tranquilo. ¿Tiempo? No sabía cuánto tiempo tenían dejados a esperar, con Daniel desaparecido, y cada día que pasaba una tortura de angustia y dolor. En la mañana del ese día, le limpiaba la cara a Matthew, pasando suavemente un paño húmedo
por sus delgadas mejillas. Intenté sonreír y empecé. Le conté una vieja historia sobre Daniel, sobre cuando era niño, y rompió uno de mis jarrones y trató de pegarlo con cinta adhesiva. Juntos. Tu papá era tan tonto, Matthew, dije en voz baja, por te quería, más que nada en el mundo. Matthew no respondió, pero vi sus deditos apretar al osito de peluche, como si estaban aferrados a algo. Estaba a punto de continuar cuando el teléfono, en mi bolso, vibró. El identificador de llamadas, Mostero. Comisaría. Mi corazón latía con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. Respondí a mi mano, temblando tanto que casi se me cae el teléfono. La voz del detective al otro lado era grave, muy diferente de su habitual comportamiento tranquilo. Señora Helen, necesito que se prepare. Usamos luminol para reexaminar la casa del señor Daniel y encontramos una gran cantidad de sangre en la sala. Mis oídos me quedé entumecido como si el mundo se hubiera quedado en silencio. De repente, la toallita que tenía en la mano cayó al suelo. No podía sentir mis propias manos. Sangre, repetí, con la voz quebrada. El detective continuó, y cada palabra fue como un puñal en mi corazón. Es muy probable que estemos ante un homicidio. La escena del crimen ha sido acordonado. A la espera de los resultados de ADN, apenas procesaba lo que decía, sin entender del todo sus palabras. Entonces, a Matthew me tiró con fuerza de la manga. Me giré y vi sus ojos rojos y llenos de lágrimas, como si lo hubiera oído todo. Y entonces, después de tantos días de silencio, Matthew rompió a llorar. Un llanto desgarrador que rompió la calma del hospital en la habitación. «Papá, está muerto», gritó, con voz débil, pero llena de dolor, como si el mundo entero se había derrumbado. Me dejé caer en la silla, abrazándolo con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mis mejillas. «No, Matthew, no, no es así», le dije. «Pero no lo hagáis». Incluso creí en mis propias palabras. Sus pocas palabras habían sido como un martillazo en mi corazón. En los gritos de Matthew se escucharon por teléfono, y el detective dijo rápidamente, señora Cummings, vamos de camino a... Llego al hospital ahora mismo para tomar una declaración inicial. Por favor, no te muevas de ahí, no respondí en solo Abracé a Matthew con más fuerza, dejando que mis lágrimas le empaparan la ropa. Las enfermeras y los médicos entraron corriendo, seguramente alertados por el llanto. Una joven enfermera se arrodilló y me puso la mano en el hombro. «Señora Helen, mantenga la calma. Déjenos cuidar al niño». Pero negué con la cabeza, abrazando a Matthew aún más fuerte. «No, tengo que estar aquí con él», dije con la voz entrecortada. No podía dejarlo. No podía dejarlo solo en ese momento. No después de que acababa de decir esas horribles palabras. El médico revisó a Matthew y le dio un sedante suave para calmarlo. Poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos permaneció rojo, mirándome con un dolor que no podía calmar. Le acaricié el pelo, susurrando la abuela está aquí. Matthew, no me voy a ninguna parte, pero por dentro sentía que caía en un abismo. Si Daniel realmente lo era. No me atreví a terminar la frase. Recordé la última vez que vi a mi hijo cuando vino a visitarme a mi pueblo. Me trajo un pastel de maíz dulce que me encanta. «Mamá, cuídate, ¿de acuerdo?», dijo, con su brillante sonrisa. Ahora, esa sonrisa parecía un recuerdo lejano, borrado por las palabras del detective y los gritos de Matthew. Había pasado una hora desde que el detective llamó por la sangre en la casa de Daniel, y ahora estaban en el hospital, con una grabadora y un cuaderno. Un policía joven, alto y delgado se sentó junto a la cama, y dijo, en voz baja, pero cuidadosa en voz: «Matthew, ¿puedes contarnos a nosotros y a tu abuela qué pasó?». Sentí Matthew temblaba en mis brazos, sus delgados hombros se tensaron. Bajó la cabeza, agarrando el osito de peluche, sus manos, como si se aferrara a algo para no hundirse. Le acaricié el pelo y le susurré: «Está bien, Matthew, solo cuéntanos». «La abuela está
aquí contigo. Intenté que mi voz sonara tranquila, pero por dentro sentía que estaba al borde de un precipicio. Tenía miedo de lo que iba a decir, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad, no importaba lo doloroso que fuera. Después de unos minutos de silencio, Matthew asintió levemente, un movimiento tan pequeño que rompió mi corazón. Contuve la respiración apretando su hombro y escuché cada una de sus palabras débiles y entrecortadas, como si cada una era un pedazo destrozado de su alma. Esa noche llovía muy fuerte. Matthew empezó con voz temblorosa, casi un susurro. Estaba jugando con mis legos en mi habitación, construyendo una torre altísima que papá dijo que era el más bonito, y entonces el timbre sonó muchas veces. Matthew se detuvo, mirando a su ozón, apretándolo más fuerte. Sentí curiosidad y fui a ver. Papá estaba en la puerta mirando por la mirilla y su cara estaba muy tenso. Nunca lo había visto así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Daniel siempre estaba tranquilo, siempre sabía cómo ocultar sus preocupaciones para proteger a Matthew, que lo había asustado tanto. Matthew continuó, bajando la voz. Papá se giró y me vio allí de pie, corrió hacia mí, se arrodilló y me susurró a Matthew: métete debajo de la cama rápido. No salgas hasta que te llamen. ¿Tú me oyes? Tenía miedo, pero papá me empujó hacia mi habitación a toda prisa. Me metí debajo de la cama, y papá incluso tiró hacia abajo en el edredón para taparlo y que nadie me viera. Me imaginé a mi pequeño, de solo 8 años, acurrucado debajo de la cama, en la oscuridad, sin saber qué estaba pasando, y sentí mi dolor de corazón a través de un pequeño hueco en el edredón. Continuó Matthew. Vi entrar a mi mamá con un hombre muy alto. El rostro de ese hombre era muy frío. No dijo nada. Simplemente estaba allí, de pie con los brazos cruzados detrás de mi madre. Yo estaba congelada. La mamá de Jessica Matthews, la ex esposa de Daniel. Nunca pensé que ella volvería, o mejor dicho, que no podría volver, después de todo lo que había pasado. Matthew tembló, y Suse me quebró la voz. Mi mamá miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está Matthew? Me asusté muchísimo. Pensé que iba a parar en Contram, pero mi papá le dijo con voz tranquila. Fue a casa de su abuela cuando empezaron las vacaciones de invierno. Sabía que papá mentía, pero no me atreví a moverme. Sentí lágrimas calientes rodar por mi mejillas. El policía no dejó de escribir, su expresión seria, pero vi que su mano se detuvo por un momento cuando Matthew continuó. Entonces, mi mamá empezó a gritarle. Le estaba pidiendo dinero a papá. Dijo algo sobre una deuda que papá tenía que pagar si no quería problemas. Pero papá negó con la cabeza y no le dio dinero. Le dijo había ido demasiado lejos, lo había molestado lo suficiente. Escuchar eso me rompió el alma. Daniel había intentado escapar en la sombra de Jessica. Había intentado construir una nueva vida para él y Matthew, pero Ann había regresado, trayendo problemas. Matthew dejó de respirar con dificultad, como si el recuerdo lo arrastrara de vuelta esa noche de terror. Le froté la espalda y le susurré en tranquilo cariño: la abuela está aquí. El niño tomó respiré hondo y continué: papá, mi mamá y el hombre alto empezaron a pelear muy fuerte. Mi mamá gritaba, y él a otro hombre se acercó y dijo algo parecido a una amenaza. No lo oí con claridad, pero lo vi. Me empujé a mi papá. Papá se tambaleó hacia atrás y luego lo empujó con más fuerza. Papá se cayó. Hayes golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Se oyó un golpe fuerte y empezó a salir agua roja. Matthew tembló sin control, escondió su rostro en mi pecho y rompió a llorar. Vi a papá, estaba allí tumbado, sin moverme. Querías, quería llamarlo, pero estaba a ese gustado. Tenía tanto miedo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y mis lágrimas empaparon su cabello. La imagen de Daniel cayendo se repitió en mi mente como una pesadilla. El policía frente a mí dejó de escribir y me miró con compasión. Esta declaración es muy importante, señora Helen, dijo con voz grave. Vamos a investigar esto como un posible homicidio. El chico ha estado muy valiente, asentí, pero por dentro sentía un vacío que nada podía llenar. Matthew seguía llorando.
Sus sollozos eran como puñales en mi corazón. Miré al oficial y dije, con voz entrecortada, ¿vas a encontrarla junto a Jessica y ese hombre? Él asintió con firmeza. Haremos todo lo posible, señora Helen, te lo prometo. Cuando la policía se fue, me quedé allí, abrazando a Matthew, sintiéndome la sombra de la tragedia que acababa de caer sobre mi familia. Esa noche, después la policía se fue. No pude pegar ojo. Los suaves sollozos de Matthew resonaron en la habitación como puñaladas en mi corazón. Movió los labios, llamando a su padre en sueños, con una voz tan débil que tuve que ahí me acerqué para escucharlo. Cada vez que lo hacía, le limpiaba suavemente la cara con un paño tibio, con la esperanza de aliviarlo, aunque fuera un poco el dolor que sentía, pero al tocar su piel fría, viejos recuerdos volvieron a mí, doliendo como si alguien me hubiera echando sal en una herida que nunca había sanado. Recuerdo a Daniel cuando era joven, de 20 años, su carrera apenas sana al principio, con la mirada llena de fe en el futuro. Recuerdo el orgullo con el que me presentó a Jessica, con una sonrisa que brillaba como el sol de verano. Mamá, ella es Jessica, dijo con voz llena de orgullo. Ella va a ser mi esposa. Jessica en ese entonces era una buena chica un poco ira torpe, pero siempre intentaba hacer las cosas bien. Se sonrojaba cuando le enseñaba a cocinar. Y recuerdo que pensaba, sí, esta chica es buena, hará feliz a Daniel. Toda la familia la amaba, no solo por su cálida sonrisa, sino por la forma en que miraba a Daniel, como si él fuera su mundo entero. Entonces nació Matthew, y fue como si una nueva luz se hubiera encendido en nuestra familia. Todavía recuerdo el día que lo saqué y Anne dar un paseo por el patio con Matthew acurrucado en mis brazos, sus ojitos redondos mirándome con una sonrisa de oreja a oreja. A oreja los vecinos bromeaban, señora Helen, parece 10 años más joven. Me reía, con el corazón lleno de alegría. Daniel y Jessica todavía eran felices. Entonces, me visitaban a menudo, trayendo a Matthew y sus historias de su nueva vida. Pensé que siempre sería así, que nuestro pequeñola familia siempre reía a carcajadas. Pero luego, todo empezó a desmoronarse. Recuerdo el día que recibí una llamada a punto de Daniel. Su voz sonaba apagada, cansada. Mamá Jessica se metió en algo problemas con el juego. Me quedé paralizada. No podía creer que esa buena chica hubiera caído en algo así. La primera vez que Daniel vendió discretamente el coche que tanto amaba, el coche para el que había ahorrado durante años, solo para pagar las deudas de su esposa. Lo vi sentado en el patio, con los ojos rojos, pero aún así, intentó sonreír. Mamá, estaré bien. Solo quiero ayudarla. Tomé su mano, queriendo decir algo, pero me quedé callado, porque entendí que Daniel amaba tanto a Jessica que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Pero las cosas no terminaron ahí. La segunda vez, cuando los cobradores de deudas llamaron a mi puerta, amenazándome porque a Jessica no podía pagar, tuve que sacar todos mis ahorros. Era el dinero que tenían, ahorré para mi vejez. Pero no solo quería proteger a mi familia. Mamá, lo siento. Daniel me lo dijo esa noche. Su voz se quebró. No pensé que las cosas llegarían a este punto. Lo abracé y le dije que no se preocupara. Esa familia era para apoyarse mutuamente. Pero por dentro empecé a sentir miedo. Jessica ya no era la buena, la chica que solía ser. Cada día que pasaba, cambiaba más. Jessica se convirtió en irritable, capaz de romper platos por la cosa más pequeña. Recuerdo una vez que fui a visitarlo, y vi a Matthew, acurrucado en un rincón, con los ojos rojos, porque su madre le había gritado solo por derramar un vaso de leche. Jessica estaba allí gritándole, «Eres tan torpe como tu padre». Corrí y Anne apartó a Matthew intentando calmarla, pero ella solo rió con amargura. «Es mi hijo, sé cómo criarlo». Esas palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Matthew no merecía soportar esos ataques de ira. Miré a Daniel, y lo vi consumido. Sus ojos, que antes se veían ahora, solo reflejaban agotamiento y la impotencia. Muchas noches Daniel me llamaba para desahogarse entre lágrimas. «Mamá, ya no aguanto más», me decía Dime, con la voz temblorosa. «Jessica no es la mujer de la que me enamoré, soy
Tenía miedo de lastimar a Matthew. Escucharlo me rompió el alma. Pero solo pude consolarlo. Hijo, si me necesitas, aquí estoy, te ayudaré. Finalmente, Daniel decidió divorciarse y luchar por la custodia de Matthew. El día el juez dictó la sentencia. Lo vi suspirar de alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Sentí la misma manera. Pensé que finalmente padre e hijo tendrían una vida tranquila. Matthew crecería con el amor de Daniel, sin más gritos ni grandes deudas. Pero me equivoqué. Apenas un año después, Jessica regresó, trayendo consigo una pesadilla mucho peor. La historia que Matthew me contó sobre esa noche, la historia de cómo Daniel se cayó y quedó inmóvil en el suelo, se repetía en mi cabeza. Jessica, la mujer que una vez amada como una hija que era la madre de mi nieto, se había convertido en una persona cruel, sentada en la oscuridad en la habitación del hospital. Vi a Matthew dormir y lo oí sollozar. Sus labios aún se movían para llamar a su padre. Hice una promesa que me hice. Daniel, haré justicia por ti. Proteger a Matthew no importa lo que cueste. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana del hospital, pero no podía soportarlo a mí. Alejé del frío que sentía por dentro. Me senté junto a Matthew, viéndolo dormir profundamente después del sedante. Su pequeño rostro parecía más tranquilo, pero la marca del dolor seguía allí, imposible de borrar. El teléfono vibró. Era una llamada de la comisaría. El detective, con voz grave pero firme, me dijo: Señora Helen, tenemos nueva información. ¿Podrías venir a la estación ahora mismo? Asentí, aunque él no podía verme, y le susurré a Matthew: la abuela volverá en un rato. Portapin. La enfermera cuida de ti. Confié a mi nieto a la joven enfermera que había conocido durante estos últimos días, y salí apresuradamente del hospital, con la mente hecha un lío. En el camino a la comisaría, estaba en el autobús mirando por la ventana, pero no veía nada más que la imagen de Daniel cayendo en la historia de Matthew. Apreté mi chal entre mis manos, tratando de contener las lágrimas. Cuando entré en la sala de reuniones de la comisaría, el detective jefe, un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante, ya me estaba esperando. Extendió un mapa grande sobre la mesa y señaló varios puntos rojos marcados. Alrededor de Daniel.Seashan tenemos una nueva pista, dijo con voz segura. La cámara de seguridad de un vecino. Gr. Abó un camión sospechoso la noche de la tormenta. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza mientras reproducía el video en la pantalla. La imagen estaba borrosa y temblorosa debido a la mala calidad, pero aún así vi claramente un camión oscuro estacionado enfrente a la casa de Daniel. Bajo la tenue luz de la calle, pude distinguir la silueta de algo cubierto con una lona durante mucho tiempo, la parte trasera. Minutos después, el camión se alejó. El detective continuó señalando otro video. No podemos ver las matrículas. Se ven claramente, están borrosas, pero el modelo coincide con el que usa una banda local de tiburones solitarios. Apreté los puños en mis puños, mis uñas clavándose en mis palmas. La historia de Matthew me recordó a mí, a Jessica y al hombre extraño que me envolvían Daniel en una manta, arrastrándolo fuera de la casa. Esa cosa larga en la camioneta. No me atreví a pensar más. Pero el dolor, era como un cuchillo afilado en mi corazón. Un joven oficial, que estaba a su lado, agregó: hayamos revisado el grabaciones de cámaras de tráfico cercanas. El camión aparece en un par de puntos, pero luego perdemos su rastro en el afueras. Ya estamos coordinando con patrullas para buscarlo. Asentí, pero sentía que la cabeza me daba vueltas. ¿Estás seguro de que ese camión tiene algo que ver?, pregunté con voz temblorosa. El detective me miró a sus ojos llenos de determinación. Es una prueba circunstancial, pero muy importante, señora Helen. No vamos a de ella ir cualquier pista. Sentí un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo de lo que pudieran encontrar me dejó sin aliento. Después de la reunión,
El detective sugirió que regresara con ellos a la casa de Daniel. Dudé, no quería volver a enfrentarme a ese lugar, pero sabía que no podía huir cuando llegó. La cinta amarilla de la policía todavía bloqueaba la puerta, un recordatorio de la pesadilla que había ocurrido. En el equipo forense, trabajaba en el interior, recogiendo muestras cuidadosamente y tomando fotografías de la escena. Me quedé en el porche, mi mirada fija en la mancha de café seco en el suelo de la sala, donde apenas unos días antes había entrado, y lo encontró todo destrozado. Esa mancha de café, junto con los pedazos de la taza, era como una cicatriz que nunca sanaré en mi mente. De repente, una vecina mayor, la señora Rosé, se acercó, apoyándose en su bastón. Me susurró como si temiera que alguien la oyera. Helen, en la noche de lluvia, yo escuché una pelea muy fuerte en la casa de Daniel. Gritos y el sonido de muebles moviéndose. Quise llamar a la policía, pero tenía miedo de meterme en problemas. La mujer bajó la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Tomé su mano, y dijo con voz entrecortada: Gracias por decírmelo. ¿Puedes avisar a la policía ahora? La señora Rosé asintió y la tomé al joven oficial. Lo anotó todo cuidadosamente. Le dio las gracias y prometió investigar más a fondo. Said a la señora Rosé alejarse, con el corazón apesadumbrado. Me culpé, preguntándome si había llegado antes, si las cosas hubieran sido diferentes. Aunties dear. El detective me dio una suave palmadita en la me. Apoyé en el hombro y dije en voz baja: Vamos a encontrar esa camioneta. Señora Helen, tenga fe. Asentían, pero por dentro, yo no sabía si me quedaban fuerzas para la esperanza. Salí de casa. El sol brillaba con fuerza, pero mi corazón estaba nublado, como si estuviera a punto de llover. Unos días después de escuchar a Macho Terrible Historia, recibí una llamada de la comisaría. La voz del detective sonaba tan grave como siempre, pero con un indicio de urgencia. Señora Helen, encontramos la dirección del complejo de apartamentos donde vivía Jessica. ¿Quieres venir con nosotros? Meyer, a Matthew, que estaba sentado en la cama del hospital, abrazando a su osito de peluchón, y mirando por la ventana con la mirada perdida. No quería dejarlo, pero sabía que tenía que irme. Si había alguna pista sobre Jessica, sobre lo que le pasó a Daniel, tenía que verlo con mis propios ojos. Fue para Ala. Respondí con la voz entrecortada. Temblando, volví a confiar a Matthew, a la joven enfermera. Le acaricié el pelo y le susurré: La abuela no tardará mucho, Matthew. Portapin. Vuelvo enseguida. El chico asintió débilmente, pero su mirada permaneció vacío, como si estuviera en un lugar al que no podía llegar. El callejón que conducía al complejo de apartamentos de Jessica estaba en un rincón olvidado de la ciudad, donde las paredes descascaradas olían a humedad y a perfume. Caminé junto a dos policías oficiales, mis pasos pesados en el camino fangoso. Mi corazón latía con fuerza, no por agotamiento, sino por el miedo a lo que estaba a punto de encontrar. Cuando llegamos, ella casera del edificio, una mujer de mediana edad, con cara de pocos amigos, estaba sentada en la entrada, fumando un cigarrillo. Tan pronto como al ver a la policía, suspiró molesta, como si estuviera acostumbrada a este tipo de problemas. Esa Jessica, dijo con voz despectiva. Se fue hace unas 2 semanas, entregó la llave y se fue. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. Hace 2 semanas, justo cuando Daniel desapareció y su casa se convirtió en un caos. Me quedé paralizada agarrando mi chal para mantener la calma. El joven policía, el alto y delgado, preguntó: ¿Cuándo se fue? ¿Llevas muchas cosas? La casera asintió, apagando el cigarrillo en un cenicero. Sí, una maleta enorme. Parecía que tenía mucha prisa, como si estuviera huyendo de algo. Incluso contrató a un tipo para que la llevara a punto N. Ochea no dijo nada, excepto que pagara. Justo cuando estábamos a punto de irnos, un hombre extraño apareció al final del callejón. Tenía un aspecto rudo, con una chaqueta de cuero desgastada y una cara llena de cicatrices. Se acercó y le preguntó a la dueña de la casa, con voz de caballo:
Jessica, ¿todavía está? Aquí. Necesito verla urgentemente. El detective lo detuvo de inmediato, con una mirada fría como el hielo. ¿Quién es usted? ¿Qué le pasa a la señora Jessica? El hombre tartamudeó claramente, sorprendido, e intentó retroceder, pero el joven, el oficial, lo sujetó. Tras un momento de nerviosismo, suspiró con voz molesta. Soy Rayon, su tiburón solitario, and Jessica me debe mucho dinero. Juró que me lo pagaría en 2 semanas, pero ahora no la encuentro por ningún lado. Annie, la policía y yo nos miramos. Nadie dijo nada, pero sabía que todos pensábamos lo mismo. El momento en que Jessica huyó, el momento en que Daniel desapareció, y ahora, la promesa de una gran suma de dinero. Todo encaja, o punto de una manera aterradora, murmuró el joven oficial, como si se preguntara por qué estaba tan segura de que tendría una gran cantidad de dinero en 2 semanas. Si hubiera estado tan desesperada antes que tuvo que buscar a su exmarido, esa pregunta fue como un puñal en mi corazón. Un mal presentimiento creció en mí, frío y cruel, haciéndome temblar. Había algo más oscuro detrás de todo esto, y temía que la verdad fuera aún más doloroso de lo que ya había imaginado. Esa noche, me senté junto a la cama de Matthew. La tenue luz del pasillo del hospital iluminaba su rostro dormido. Seguía abrazando a su osito de peluche, como si Anne eran lo único que lo anclaba a este mundo. Tomé su mano, sintiendo la leve calidez de sus finos dedos, y intenté calmarme. Por entonces, como un relámpago en la oscuridad, una vaga el recuerdo afloró en mi mente, acelerando mi corazón. Hace muchos años, cuando Daniel y Jessica seguían felices, Daniel me mostró orgulloso una póliza de seguro de vida que había comprado. Mamá, quiero proteger a mi familia, me dijo con su radiante sonrisa. Si algo me pasa, Jessica y Matthew tendrán. No hay nada de qué preocuparse. La única beneficiaria en ese momento era Jessica, y ahora que lo pienso, me di cuenta de que Daniel nunca mencionó cambiar el nombre del beneficiario después del divorcio. Ese recuerdo fue como una puñalada en el corazón. ¿Podría Jessica, con su enorme deuda y desesperación, haber establecido, tenía a Daniel en la mira por el dinero del seguro? Empecé a temblar, no por el frío, sino por una premonición que me asfixiaba. A Matthew. Lo vi sollozar en su dormía. Sus labios se movían para llamar a su padre. No pude quedarme quieto ni un segundo más. A la mañana siguiente, llamé al detective, con la voz temblorosa. Record, algo. Daniel tenía un seguro de vida y Jessica era la único beneficiario. ¿Puedes investigar eso? Guardó silencio un momento y él luego respondió: gracias, señora Helen. Esa podría ser una pista clave. Iremos a la casa del señor Daniel, ahora mismo. C. O NFO a Matthew, a la enfermera, pidiéndole que no lo dejara solo. Y fue con la policía a la casa de Daniel. Como nosotros entró, la cinta amarilla aún estaba en la puerta, un recordatorio de la pesadilla. El equipo forense ya se había ido, Anne saliendo de la casa fría y silenciosa. El detective nos llevó a mí y a un joven oficial al estudio de Daniel, donde Sol y a.org analizar sus papeles. Revolvieron el archivador, revisando cada carpeta mientras yo estaba allí agarrando mi chal, un nudo en el estómago. Después de más de 1 hora, el joven oficial exclamó: lo encontré. Sostuvo, abrió una carpeta azul, la revisó y se la pasó al detective. Él echó un vistazo. Obviar, y él luego golpeó suavemente la carpeta contra el escritorio y dijo con enojo contenido: aquí está. El motivo. Anne, miré el papel y vi el nombre de Jessica impreso claramente en la sección de beneficiarios. Tenía razón. Daniel, por amor y responsabilidad, sin querer, había dejado el camino libre para que Jessica se aprovechara. Me hundí en un silla, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué no la cambiaste, Daniel? Yo susurré, con la voz entrecortada. ¿Por qué le diste la oportunidad? El detective puso una mano en el hombro y dijo, con gravedad: señora Helen, si Daniel muriera en un accidente, Jessica recibiría todo el dinero del seguro. Con esa cantidad,
podría pagar todas sus deudas y vivir cómodamente. Esta es probablemente la razón. Ann desapareció. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Apreté los puños. Una inmensa rabia crecía en mi pecho. Jessica se había convertido en un monstruo, dispuesto a quitarle la vida a Daniel por dinero. Ann, recordé su rostro cuando era joven, cuando sonreía feliz junto a Daniel. Y me pregunté, ¿qué le había hecho? ¿Se a enviar tanto? ¿Ambición? ¿Desesperación? ¿O era simplemente una persona que había perdido ella misma? Esa tarde, al regresar al hospital, el teléfono volvió a sonar. Ann era el detective. Su voz sonaba más urgente. Señora Helen, acabamos de recibir noticias del equipo de investigación. Encontraron un almacén de productos congelados, abandonado, en las afueras, un lugar que la banda del tiburón solitario usa para sus actividades ilegales. Ya enviamos un equipo especial. Ahí sentí que mi corazón latía como un tambor de guerra. ¿Qué sospechas?, pregunté. Maicon, voz temblorosa. Dudó. No estamos seguros, pero es posible que Ne podría encontrar alguna pista sobre el señor Daniel. Me senté junto a la cama de Matthew. Mis manos temblaba tanto que no podía sostener un vaso de agua. Esa noche, cuando Matthew ya estaba dormido, el teléfono sonó una vez a más. Respondí que mi mano temblaba tanto que casi se me cae. La policía, la voz del oficial al otro lado era vacilante, como si eligiera sus palabras con mucho cuidado. Señora Helen, encontramos un cuerpo, un hombre escondido en el almacén de congelados. Sospechamos que es el señor Daniel. Ann, se me hizo un nudo en la garganta, incapaz de decir una palabra. Mi mundo se derrumbó. Daniel, la persona que más amaba, ahora era solo un cuerpo en un almacén frío. Quería gritar que no era cierto, pero solo se me saltaron las lágrimas. ¿Estás seguro?, susurré con la voz entrecortada. Te necesitamos. Ven a identificarlo, respondió con la voz llena de compasión. Pero, por favor, prepárate. A la mañana siguiente, fui con la policía a la morgue, con un miedo terrible que me oprimía el corazón. De camino, sentado en la parte de atrás, de el coche patrulla, me agarré el chal y miré por la ventana, sin ver nada más que la cara de Daniel. Recordé su sonrisa, la forma en que me molestaba cuando quemaba el maíz dulce. Mamá, si abres una panadería, seré tu primer cliente, decía con voz alegre. Ahora esa sonrisa era solo un recuerdo, y estaba a punto de enfrentar una verdad. Ann no quería creerlo. Cuando el coche se detuvo frente a la morgue, bajé sintiéndome como si estuviera en un sueño. El joven policía, el que había estado conmigo estos últimos días, me puso una mano en el hombro y me dijo suavemente: Señora Helen, ¿está lista? Asentí, aunque por dentro sabía que no lo haría. Nunca estar listo. La puerta de la cámara frigorífica se abrió y un aire gélido con olor a químicos me golpeó la cara, haciéndome temblar. La sábana blanca que cubría la camilla se retiró lentamente, y entonces vi el rostro de Daniel. Aunque era pálido, aunque cambiado por el tiempo y la muerte, reconocí a mi hijo al instante. Sus cejas pobladas, su nariz recta y los labios que besé tantas veces cuando era un bebé. Seguía siendo mi Daniel. Me eché a llorar, cayendo de rodillas al suelo. Solo pude decir dos palabras. Mi hijo. Quería tocarlo, abrazarlo una última vez, pero me temblaban tanto las manos que no podía levantarlas. El joven, un policía, me ayudó a levantarme, con voz llena de tristeza. Lo sentimos mucho, señora Helen. Por favor, siéntese aquí. Pero no, Ann, quiero sentarme. No quería hacer nada más que gritarle al mundo por qué mi hijo tenía que irse así. Cuando Joan se calmó un poco, el médico forense, un hombre de mediana edad, con voz grave, se acercó, sostenía una carpeta y explicó: la víctima murió a causa de una lesión cerebral traumática, grave, causada por un fuerte golpe contra un objeto duro. Se estima que la hora de la muerte fue la noche de la tormenta de hace 2 semanas. Sus palabras confirmaron lo que Mateo había contado sobre aquella terrible noche en que Daniel cayó y quedó inmóvil en el suelo. Asentí, pero cada palabra que decía
Era como un cuchillo que se hundía más profundamente en mi corazón. Gracias, susurré, sin saber muy bien por qué decía gracias. Quizás por la verdad, por cruel que fuera, la policía no se detuvo. Ampliaron la investigación, examinando el camión que en la cámara de seguridad lo había grabado. El detective me llamó al mediodía, con voz decidida. Señora Helen, nosotros encontró una manta manchada de rojo y una chaqueta de mujer en la caja de la camioneta. Los resultados confirman que la mancha es sangre del señor Daniel y que la chaqueta es de Jessica. Me desplomé en una silla en el pasillo del hospital, con las manos en el pecho. Todas las piezas sueltas ahora encajan juntos, formando una imagen del crimen tan clara que era escalofriante. Jessica de verdad lo hizo, le había quitado la vida a Daniel, basándose en la declaración del tiburón solitario que encontramos en el complejo de apartamentos. La policía arrestó rápidamente al hombre desconocido que acompañaba a Jessica esa noche. Me invitaron a la comisaría para ver en el interrogatorio desde fuera, a través de un espejo unidireccional. El hombre de aspecto rudo inicialmente lo negó todo. Gruñendo, no sé nada, simplemente fui con ella. Pero cuando la policía le mostró él en evidencia la chaqueta de Jessica y la manta encontradas en la camioneta, su rostro palideció y comenzó a sudar. El detective le dijo con voz áspera: ¿crees que no lo sabemos? La ayudaste a ocultar el cuerpo. Habla si no quieres tu sentencia, será peor. Finalmente, para llegar a un acuerdo, confesó dónde estaba Jessica. Estaba escondida en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Me quedé afuera. A la de interrogatorios, agarrando mi chal, sintiendo el mundo girar. Jessica, la mujer que una vez cenó con mi familia, que se rió con Matthew, ahora era una fugitiva que llevaba un crimen sobre sus hombros. Recordé la última vez que la vi, antes de que ella y Daniel se divorciaran. En mí, miró con ojos fríos. No te metas, Helen. Esto es entre Daniel y yo. Intenté decirle que Matthew necesitaba a su madre, pero ella solo se rió. Ahora, esa risa volvió a mi mente como una advertencia que había ignorado. Unos días después de identificar el cuerpo de Daniel, recibí la noticia de que la policía había arrestado a Jessica. La atraparon en una pequeña copistería. Intentaba falsificar documentos para huir de la ciudad. El detective me llamó, su voz era suave pero firme. Señora Helen, la tenemos. ¿Quiere venir a la comisaría? John dudó, mirando a Matthew, que dibujaba en la cama del hospital, todavía abrazado a su osito de peluche. No, respondí con la voz entrecortada. No quiero verla, solo asegúrate de que no lo haga. Se escaparan. Pero al final, mientras la policía conducía a Jessica por el pasillo de la comisaría, la observé desde lejos, viéndola esposada, con el rostro demacrado y su cabello estaba despeinado. Sentí una mezcla de ira y en el fondo una extraña lástima. Jessica, que una vez fue mi nuera, que fue la madre de Matthew, había destruido su propia vida y las vidas de las personas que más amaba. El juicio tuvo lugar en el juzgado de la ciudad, atrayendo la atención de la prensa y el público. Me senté en la primera fila, agarrando con fuerza la mano de Matthew, sintiendo su pequeña mano temblar en la mía. No quería venir, pero lo convencí con delicadeza. Matthew, tenemos hacer esto por tu papá. La abuela estará aquí contigo. Él asintió, pero sus ojos aún estaban llenos de miedo. La sala del tribunal estaba abarrotada. El aire se sentía pesado, como una cuerda a punto de romperse. El fiscal, un hombre alto con una mirada agudavoz, se puso de pie y presentó las pruebas, una por una. Reprodujo la grabación de la declaración de Matthew. Vi la voz temblorosa de mi nieto mientras relataba la noche de la tormenta. Escucharla me encogió el corazón y abrazó a Matthew con más fuerza, mientras bajaba la cabeza, escondiendo su rostro en su oso. El fiscal continuó mostrando fotos de la manta y la chaqueta de Jessica se encontraron en la camioneta. Los resultados de ADN confirmaron que la sangre pertenece a la víctima, señor Daniel, dijo con voz fría.
Luego proyectó las imágenes de la cámara de seguridad, el camión borroso debajo. A la farola llevaba algo cubierto con una lona. Finalmente, levantó la carpeta de la póliza de seguro de vida, señalando el nombre de Jessica como beneficiaria. Este fue el motivo, declaró, y su voz resonó en la habitación. El acusado planeó un asesinato para cobrar dinero del seguro, pagar sus deudas y vivir cómodamente. Miré a Jessica sentera en el estrado de los acusados, con la cabeza gacha. Al principio, intentó mantener la calma, evitando la mirada de todos. Pero a medida que cuando se presentaron las pruebas, ella empezó a temblar. De repente, se levantó de un salto y gritó: «No quise matarlo, solo quería mi dinero». Su voz se quebró, pero nadie en la habitación se conmovió. El fiscal se acercó y refutó fríamente en sí: «Solo querías dinero. ¿Por qué escondiste el cuerpo? Montaste una falsificasi on doble comillas esa escena del accidente e intentó cobrar una póliza de seguro de vida». Jessica se quedó sin palabras. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Salió, se giró hacia su cómplice, el hombre rudo que estaba con ella esa noche, y gritó: «Era él». Él empujó a Daniel. El hombre se levantó inmediatamente, con el rostro rojo de furia, y la señaló: «Fuiste tú quien planeó todo. Solo hice lo que me dijiste. Me dijiste que lo presionara para que ayudara. Escondes el cuerpo». La atmósfera en la sala se tensó. Los murmullos de la multitud sonaban como una ola. Abrazó a Matthew, sintiéndolo temblar. «Abuela», susurró, con voz débil, «fue todo culpa mía, ¿no?». Le acaricié el pelo, intentando no llorar. «No fue tu culpa, Matthew. Tu mamá cometió un error y tendrá que pagar por ello». Pero en mi interior, sabía que esas palabras no podían sanar la herida en el alma de Mateo. Después de horas de deliberación, la jueza, una mujer de mirada seria, se puso de pie para pronunciar la sentencia. El veredicto en su voz era clara y firme. La acusada, Jessica, es declarada culpable de asesinato en primer grado y fraude, y están condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El cómplice es declarado culpable de complicidad en asesinato y ocultación, y es condenado a 20 años de prisión. Cuando leyeron la sentencia rompí a llorar, abrazando a Mateo con todas mis fuerzas. Mis lágrimas no eran solo por el dolor de perder a Daniel, sino también por el alivio que por fin se hizo justicia. Matthew escondió su rostro en mi pecho, llorando desconsoladamente, y yo solo pude frotar su punto de vuelta, susurrándose: «Acabó, muchacho. Tu padre finalmente puede descansar en paz». Unas semanas después, decidí cerrar la casa de Daniel para siempre. No podía ir de vuelta a ese lugar que una vez estuvo lleno de las risas de mi hijo y mi nieto, y ahora era solo un lugar doloroso. Recuerdo, llevé a Matthew a vivir conmigo a mi pequeño pueblo. Lo matriculé en terapia, con la esperanza de que las heridas de su corazón sanaran poco a poco. Todas las noches me siento a su lado y le cuento historias. Obiar y Daniel, de cuando era niño, sobre cómo siempre quería que me sintiera orgulloso de él. «Tu papá te amaba tanto mucho, Matthew», digo, acariciándole el pelo. «Y la abuela también». Por la noche, me senté junto a la ventana, con Matthew dormido en mis brazos. La luz de la luna se filtraba suavemente como un consuelo. Miró al cielo y susurró: «Hijo mío, te prometo que te criaré y te cuidaré. Protege a Matthew por ti. Se ha hecho justicia». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero sentí un poco de paz, como si Daniel estuviera en algún lugar, sonriéndome. Abrace a Matthew, sabiendo que aunque el dolor de perder a mi hijo nunca desaparecerá, todavía lo tengo y pasaré el resto de mi vida cuidándolo como lo hizo Daniel. Después de todo lo que hemos pasado desde el fondo de mi corazón, quiero decirles a ustedes que han seguido mi historia hasta este momento, que el amor y el cuidado por la familia nunca debe darse por sentada. Un solo descuido puede llevar a una tragedia sin vuelta atrás. Ambición y la traición puede convertir a tus seres queridos en extraños, pero la justicia siempre hablará.
si eres persistente, hasta el final. Al fin, aprendí que la verdadera fuerza surge cuando te levantas para proteger a quienes amas, incluso en medio de las dificultades más profundas. Punto de olor a mí, y sobre todo, la pérdida me enseñó a valorar cada segundo juntos, porque el amor a la familia es el legado más valioso que dejamos a las próximas generaciones. La historia que acabas de escuchar ha tenido han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuchará y se detendrá a pensar en cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. De verdad, me pregunto si estuvieras en mi lugar. Cher, ¿elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a afrontarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que ilumine el camino de los demás. Que Dios los bendiga a todos, y estoy seguro de que en el coraje nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, les dejo con dos de los favoritos del canal An Historias Ante. Aseguro que te sorprenderán. Gracias por estar conmigo hasta este momento.